Aleluya. Gloria a Dios. Amén, Jesús. ¿Cuántos para Dios pueden decir un fuerte aleluya? ¿Cuántos para Dios pueden decir un fuerte gloria a Dios? A Dios damos gracias, Iglesia del Señor, por esta primera parte de culto, de alabanza y de adoración, donde Dios nos está bendiciendo en esta tarde. En vista de que la tierra ya está preparada, gloria a Dios, para poder recibir la semilla, me gustaría compartir con la Iglesia del Señor lo que el Señor estos días ponía en mi corazón. Adelanto, Iglesia del Señor, que no voy a predicarlo en toda su extensión como yo querría, pero sí voy a sacar, gloria a Dios, ciertos detalles del tema de la palabra para poder administrarlos en esta tarde con el pueblo del Señor. Yo no sé cuántos hoy aquí necesitan una palabra del Señor, pero todos aquellos que necesiten una palabra de Dios pueden decir un fuerte amén. A ver a su nombre. Amén, Jesús. Sin perder mucho tiempo, vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becoraz, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, y de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Que Dios añada bendición a su palabra. Como bien he dicho, no voy a predicarlo en toda su extensión, pero sí quiero ser preciso en administrar 4 detalles muy sencillos. La historia que acabamos de leer encabezaba diciendo: había un hombre, un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Me encanta, Iglesia del Señor, y ya entramos dentro de la palabra, porque la Biblia pone de manifiesto una característica o una de las cualidades el cual tenía este hombre llamado Cis, padre de Saúl. Dice la Biblia que era un hombre valeroso. El padre de Saúl, Cis, era un hombre valiente. Podríamos decir, Iglesia del Señor, que el padre de Saúl era un hombre atrevido. Era un hombre, gloria a Dios, intrépido. Un hombre con coraje. Un hombre que no tenía miedo. El padre de Saúl podría haber sido un hombre que sabiera ablandar, gloria a Dios, muy bien su espada. El padre de Saúl sabía cómo poder, hermanos, atacar a su enemigo, cómo poder hacerle daño. Al padre de Saúl no le temblaba la mano a la hora de coger una espada y poder luchar. Por eso la Biblia dice de él que era un hombre, gloria a Dios, valiente, un hombre valeroso. Se puede decir, Iglesia del Señor, que el padre de Saúl, Cis, podría tener buenas hazañas, buenas proezas en su historia, para que la Biblia dijera de él que era un hombre valiente. Así que, bajo la información que nos da la Biblia, hoy decimos, pastor, que el padre de Saúl, Cis, era un hombre valeroso. Pero ¿saben algo? Leyendo estos días la Biblia, yo me encontré con un personaje más diferente. Este no es de la tribu de Benjamín. Del que te voy a hablar ahora, él no pertenece a ninguna tribu de Israel. Él es asirio.
Segunda de Reyes, capítulo 5. La Biblia, las Sagradas Escrituras, nos dice de este hombre llamado Naamán, que este hombre también tenía esta característica o esta cualidad. Era un hombre valeroso. Pero no solamente la Biblia se queda en valeroso, sino que la Biblia resalta y dice, valeroso en extremo. Y esto a mi pastor me llamó la atención. Porque este detalle que dice la Biblia de Naamán, que era valeroso en extremo, no lo dice el rey de Siria. No lo dice el pueblo, lo dice la misma Escritura. Esto a mí me llamaba la atención. ¿Saben por qué, iglesia del Señor? Porque ni del rey David se dice esto. Que fuese valeroso en extremo. David, el que mataba leones y osos, al que no le temblaba el pulso a la hora de coger una espada y poder cortarle la cabeza a aquel gran gigante llamado Goliat. Ni de Saúl se dice que era valeroso en extremo. Sin embargo, la Biblia lo dice de Naamán. Y yo viendo esto, pastor, yo me pregunté, ¿por qué se dice de Naamán y no se dice de David? Y ahora prepárense porque ahora viene el rema de Dios. Se dice de Naamán que fue valeroso en extremo, porque la valentía de este hombre llamado Naamán no radicaba en las victorias que podía darle a Siria. La valentía de Naamán no radicaba porque supiera ablandar muy bien su espada. La valentía de Naamán no se basaba o no se radicaba, hermanos, porque sabía cómo defenderse o porque sabía cómo poder atacar al enemigo. La valentía que habla la Biblia acerca de Naamán es otra. Si Naamán fue valeroso en extremo, es porque Naamán se enfrentó a su propia lepra. Si Naamán fue extremadamente valiente, es porque no quiso perder la batalla más importante de su vida, luchar contra su propia carne. Y lo voy a decir, iglesia del Señor, el enemigo de Naamán no estaba en la otra nación, su enemigo lo tenía enfrente. El enemigo de Naamán, pastor, lo tenía en su cuerpo. Su enemigo lo acompañaba diariamente. El enemigo de Naamán iba diariamente con él. Por eso la palabra de Dios no solo le llama valeroso, sino que le llama valeroso en extremo. Porque Naamán no quiso perder la batalla más importante de su vida, luchar contra su propia carne. Y lo voy a decir porque quiero ser fiel a Dios. La valentía del cristiano no radica porque sepas dar muchas victorias al pueblo. La valentía del cristiano no radica, iglesia del Señor, porque vengas todos los días al culto. La valentía del cristiano no radica porque sepas blandar muy bien esta espada, porque sabes de mucha Biblia o porque sabes de mucha doctrina. La valentía del cristiano no se radica porque sepas cantar como los ángeles. La valentía del cristiano no se radica porque sepas predicar muy bien. La valentía del cristiano se mide, se radica porque cada día te enfrentas a tu... Porque cada día te enfrentas a tu propia carne. Porque cada día te enfrentas a tu propio ego. Te diré más. Iglesia del Señor, seré yo un cobarde si no me enfrento a mi propia carne. Seré yo un cobarde si cada día no me enfrento a mi propio yo. Y yo digo, iglesia del Señor, Sansón
Fuiste tan sumamente valiente para coger una quijada de asno y hacer un montón, dos montones y poder matar a 1000 filisteos. Sansón, fuiste tan sumamente valiente para coger las puertas de Gaza juntamente con sus 2 pilares, con sus cerrojos, cargártelas al hombro y subirlas al monte, a la cumbre de Hebrón. Sansón, fuiste tan sumamente valiente para poder matar un león como quien despedaza un corderillo. Pero fuiste tan sumamente cobarde, Sansón, para poder ser derrotado por ti mismo. Escuchen, iglesia del Señor. Sansón, tus enemigos no eran solamente los pueblos filisteos, tu enemigo también fuiste. Y yo digo, iglesia del Señor, no digas nada, pero solamente los valerosos en extremo son los que cada día luchan contra su propia carne. Decía un hombre, decía, mi mayor enemigo no es el demonio, Jehová Dios lo reprenda. Decía este hombre, mi mayor enemigo soy yo, con la que tengo que lidiar cada día, con la que tengo que luchar cada mañana. Decía otro hombre, decía, tenía la ilusión que cuando me bautizara mi vieja naturaleza iba a morir. Pero después me di cuenta, después del bautismo, que mi vieja naturaleza también sabe nadar. Iglesia del Señor, con mucho cariño, luchemos contra nuestra propia carne. Hagamos morir lo terrenal en nosotros. Solo los que se enfrentan a su propio yo serán los que la Escritura les llame valerosos. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice que este hombre llamado Cis tenía un hijo llamado Saúl. Y cuando usted lee la Biblia, lo que habla acerca de Saúl, usted, gloria a Dios, se va a dar cuenta rápidamente de que Saúl era un hombre digno de sentarse en el trono y tomar la posición en Israel. Cuando usted ve los principios, los comienzos, los primeros pasos de Saúl, se va a dar cuenta rápidamente de que Saúl era un hombre digno de sentarse en el trono. Cuando lees la descripción de este hombre llamado Saúl, es interesante, iglesia del Señor, ver todos los detalles que se hablan de este hombre. Y el primer detalle que me llamaba la atención de Saúl es que dice la Biblia que Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. Y mira por dónde, iglesia del Señor, la tribu de Benjamín era la tribu más pequeña. Saúl no venía de la tribu de Judá, ni tampoco venía Saúl de la tribu, escuchen, de Leví. No venía de la tribu, gloria a Dios, de Rubén. Ni tampoco venía Saúl de la tribu, gloria a Dios, de Simeón. No venía de las tribus grandes, de las consideradas, de las primeras. Saúl venía de la tribu más pequeña. Escuchen, de la última. Iglesia del Señor, Saúl venía de la tribu más pequeña, de la última. Y es bueno que usted sepa hoy, y los que lo crean quiero después un amén de convención. Es bueno que tú sepas hoy que Dios cuenta con todos.
Dios cuenta con todos. Iglesia del Señor, Dios cuenta contigo. Dios no solo cuenta con los de la tribu de Judá, con los de la tribu de la realeza, con las de la tribu de la alabanza. Dios no solo cuenta con los de la tribu de Leví, con aquellos que por orden de Dios tenían el ministerio sacerdotal. Dios también cuenta con los de Benjamín. Escuchen, con los últimos, con los más pequeños, con los que a veces pasan desapercibidos, con los que a veces se sientan en el último banco, con los que a veces se hacen invisibles a los ojos de los hombres. Dios cuenta con aquellos, escuchen, y lo digo de verdad, con aquellas personas que a veces por mi ignorancia yo no mando ni orar. Dios también cuentan con ellos. Escuchen, iglesia del Señor, para Dios nadie es imprescindible. Yo hubiera dicho un fuerte amén, pero sí todos somos necesarios. Para Dios nadie es imprescindible, pero sí todos somos necesarios. Dios usará y contará con David de la tribu de Judá para ser el próximo rey de Israel, pero también Dios contó con un Saúl de la tribu de Benjamín para que fuese el primero. Escuchen, mi Dios no solamente contó, escuchen, con el vientre de una virgen llamada María para poder traer al Mesías, al ungido, al Cristo, sino que también mi Dios contó, escuchen, con el vientre de una mujer llamada Elizabeth, estéril, para traer un... Porque nadie es imprescindible, pero sí todos somos necesarios. Dios contará con los primeros, pero Dios también contará con los últimos. Por eso, recibe esta palabra de parte de Dios. Iglesia, Dios cuenta contigo. Dios cuenta con tu casa. Dios cuenta con tu familia. Jóvenes que me escucháis, Dios cuenta con tu matrimonio. Dios contará con todos. Qué bien. Ahora bien, la palabra de Dios no solamente nos dice que Saúl era de la tribu de Benjamín, sino que también la palabra de Dios hace una descripción física muy detallada acerca de Saúl. Dice la palabra de Dios que este hombre era alto y hermoso. Y como yo soy el que predico, pastor, yo voy a dar alas a la imaginación. Yo me imagino a Saúl de 1,84 m, Pepe. Escuchen, moreno, con los ojos castaños, con el pelo de medio lado, con barba y con gafas. Escuchen, ustedes me ven a mí y ven a Saúl. Dice la palabra, de hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Es decir, que Saúl era un hombre que tenía una visión muy amplia, una visión distinta a cualquiera hombre que había en el pueblo. Cuanto más alto, más campo de visión tenía. Pero ahí no me voy a parar. Cuando tú lees la descripción de este hombre, sin lugar a dudas, iglesia del Señor, vas a tener a un hombre que, trayéndolo a la época de hoy, podemos decir que Saúl era un hombre que donde llegaba, pastor, acaparaba todas las miradas. No podía pasar desapercibido.
donde que llegara Saúl por su altura, por su físico, por su forma, tenían la gente que voltearse y mirarlo. Pero cuando tú también lees la Biblia, te vas a dar cuenta de que Saúl no solamente era atractivo, que era un hombre alto, sino que la palabra de Dios también me enseña, pastor, de que Saúl también cargaba con una unción profética. Saúl también fue ungido. Cuando Saúl subió al trono de Israel, la palabra me enseña que Saúl fue marcado por una experiencia sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando Samuel unge a Saúl, el primer rey de Israel, el profeta Samuel le da algunas instrucciones. El profeta Samuel lo acaba de ungir, pastor. Saúl es ungido por Samuel. Y ahora le dice Samuel: cuando tú te vayas de aquí, te vas a encontrar con una compañía de profetas. Y dice en primera de Samuel capítulo 10 verso 6: y entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te viniera a mano. Y dice la Biblia: porque Dios está contigo. Dice el verso 10: y cuando llegaron al collado, he aquí una compañía de profetas que venían a encontrarse con Saúl. Y ahora dice la palabra: y el Espíritu de Dios vino con poder, y Saúl profetizó con ellos. Escuchen, Saúl también profetizó. Ole por él. Y es interesante ver estos detalles, porque Saúl no solamente fue ungido, no solamente profetizó, sino que Dios le cambió el corazón. Dice la Biblia: y le mudó Dios su corazón. De tal manera, hermanos, que la gente, ahora escuchen, la gente comenzó a preguntarse. Qué malo a veces son tantas preguntas. Porque donde hay unción, siempre habrá preguntas. Y las preguntas del pueblo eran: ¿y qué le ha pasado al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. La gente comenzó a preguntarse: ¿qué es lo que ha sucedido con este hombre? Si nosotros lo conocemos, conocemos a su familia, sabemos de dónde viene. Saúl también entre los profetas. Si lo trayéramos a la época de hoy, escuchen, a Samuel, ¿sabes lo que diríamos? ¡Ole! ¡Si también profetiza él! ¡Si también se da tono! La gente del pueblo, por tanta pregunta, pusieron en tela de juicio la unción que cargaba en ese momento Saúl. De tal manera que los de su entorno empezaron a hablar despectivamente de Saúl. Lo voy a decir de otra manera. Yo quiero ser fiel a Dios. Saúl, en este momento donde todos empezaron a hablar de él,
Querida iglesia, no fue honrado por los de su entorno, por los de su casa. ¿Saben por qué? Porque los de su propia casa no se podrían creer que a unos que ellos habían conocido, él también profetizara. De tal manera, iglesia del Señor, que en Primera de Samuel, capítulo 10, terminando este capítulo, dice: ¿cómo nos ha de salvar este? Otabel. Y dice la Biblia, y le tuvieron en poco. Pero me encanta cómo termina el capítulo 10. Dice la palabra del Señor: mas Saúl disimulaba. ¿Y saben ustedes por qué Saúl disimulaba? Porque para Saúl en aquel momento quien lo honraba era Dios. Aunque vosotros, pueblo de Israel, no me honréis, y aunque vosotros, pueblo de Israel, no me apreciéis, yo tengo uno en el cielo que sí me honra. Yo tengo uno en el cielo que sí ha apostado por mí. Yo tengo uno en el cielo que sí me honra. ¿Me dejan decirles algo, querida iglesia? Usted tiene uno en el cielo que sí ha apostado por usted. Usted tiene uno en el cielo que sí le honra. Usted tiene sí en el cielo uno que ha dicho sí, amén. Cuando yo meditaba en esto, iglesia del Señor, yo decía: Saúl, tranquilo, que no pasa nada, porque uno más grande que tú, a él tampoco lo honraron. Dice la palabra de Dios, Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde tiene estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿De dónde tiene él estas cosas? Y dice la palabra: y se escandalizaban de él. Esto a mí me impresionó, iglesia del Señor, porque Jesús dice: no hay profeta sin honra. Miren, cuando yo leía esto, iglesia del Señor, acerca de mi Cristo, me quedé muy apenado. Porque la palabra de Dios dice: y Jesús vino a su tierra. Después de estar recorriendo diferentes lugares y diferentes sitios, después de estar administrando en pueblos, ciudades y aldeas, porque no había lugar donde Jesús llegara y allí aconteciera algo. No había lugar donde Jesús llegara y los enfermos eran sanados, los leprosos eran limpiados, los paralíticos eran levantados. Y ahora Jesús dice: ahora voy a mi tierra, porque quiero impartir a los de mi tierra lo que afuera le estoy dando. Pero la palabra dice que cuando Él llega, dice la palabra, se escandalizaban de Él. Otevel. Miren, cuando la gente escuchó hablar a Cristo, cuando la gente escuchaba con tanta autoridad a Cristo, se sentían molestos, se sentían ofendidos. Y lo voy a decir como lo siento. Quiero ser fiel a Dios. La mayor desgracia del demonio, escuchen, iglesia, la mayor desgracia del demonio será ver tus propios éxitos.
Sí, porque las victorias y tus éxitos son las derrotas y los fracasos del demonio. Dice mi Cristo, no hay profeta sin honra. ¿Me dejan decirles algo con amor y cariño? Escuchen, iglesia, hoy más que nunca necesitamos valorarnos. Yo hubiera dicho un fuerte amén. Hoy más que nunca necesitamos valorarnos. Voy a terminar, son las 9:10. Otro día terminaré el mensaje. Escuchen, voy a dar este último detalle porque quiero terminar. Ves a Saúl que profetizaba. Ves a Saúl que estaba ungido por medio del profeta, pero tiene un declive y un descenso muy rápido. Porque estudiando su biografía, pastor, he podido ver que en 23 capítulos que contienen su historia, 3 son buenos, 20 son malos. De tal manera que dice el capítulo 15, dice Dios, Samuel, me pesa. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido con mis palabras. Yo quiero pararme aquí 5 minutos solo, porque la palabra me pesa equivale a un me arrepiento. Y quien está diciendo aquí me pesa no es el pueblo, no es Samuel, es Dios. Es Dios quien dice me pesa, Samuel. Me pesa haberlo puesto por rey. El Dios que lo sabe todo, iglesia del Señor. El Dios que hace todo perfecto y bueno. El Dios de la unción. El Dios que lo había empoderado. El Dios que le entregó un reino. El Dios de todos los tiempos. Ahora dice Samuel, me pesa. Me pesa haberlo colocado en el trono. Me pesa haberle entregado un palacio. Me pesa haberle dado corona, cetro. Me pesa, Samuel. Y yo le pregunté a la Biblia, ¿y por qué te pesa, Dios? ¿Por qué te pesa? Y el Señor, por medio de la iluminación de la palabra, me decía, Johnny, me pesa porque he perdido la confianza en Él. Me pesa porque de Saúl ya no me fío. ¿Me dejan decirles algo, iglesia del Señor? Dejemos que Dios se fíe de nosotros. Creo que no hay mayor regalo que este, de que Dios se fíe de mí. Samuel, has roto mi confianza. De ti ya no me fío más, Saúl. Mira lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 23. Y estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Y viendo las señales que él hacía, muchos habían creído en él. De tal manera que en el capítulo 6, creo si mal recuerdo, vinieron a apoderarse de Cristo para hacerlo rey. Pero dice la palabra textualmente, podéis leerlo, pero Jesús no
se fiaba de ellos. No se fiaba de aquellos que decían habían creído en él. Y la pregunta es, ¿de quién te fías, Dios? ¿De quién se fía Jesús? La respuesta a esta pregunta es muy fácil. Dios se fía de los que viven en obediencia. Dios se fía de los que viven y cumplen con sus mandamientos. Dios se fía de los que viven en su palabra. Escuchen, Dios se fía de cada uno de ustedes. Dios se fía de usted. Ay, Padre. Tío Romero, Dios se fía de nosotros. ¿Habrá mayor regalo que este? Ministerios, Dios se fía de nosotros. De tal manera que cada día nos da un trozo de palabra. ¡Coro! Dios se fía de vosotros. Por eso cada tarde podéis venir y cantar para Dios. ¡Ancianas! Dios se fía de ustedes. Por eso cada día podéis venir y levantar las manos al pueblo. ¡Jóvenes! Dios se fía de vosotros. Por eso podéis venir cada día con las manos levantadas. Porque no hay mayor regalo que este, de que Dios se fíe de nosotros. Dale ese fuerte aplauso para Dios. Lo voy a dejar hasta aquí. Pero cómo no, quiero hacer como el pastor. Puntos suspensivos. Y otro día os predicaré de la desobediencia de Saúl. Fuertes aplausos para Dios y que Dios os bendiga mucho.